Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio La Práctica del Amor, que semana a semana estamos estudiando, y todo ello basado en la carta a los Romanos. Hoy en nuestro tema número 5, Viviendo en paz con todos. La serie La Práctica del Amor, basada completamente en el libro La Carta a los Romanos, en el que estamos escudriñando, pues 20 mandamientos que el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo para transmitir, para mostrar, para evidenciar cómo el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, y como testimonio, el Espíritu Santo nos lleva siempre a glorificar y exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y en esta sección de los últimos 10 mandamientos, que comprende desde el versículo 14 hasta el 21, hoy estudiaremos únicamente el versículo 18, aunque vamos a dar lectura de estos versículos para ir comprendiendo y agrandando esa sabiduría que el Señor nos da para vivirla, y por supuesto para exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, a menos de que se mencione, vamos a estar estudiando la Biblia Reina Valera revisada 1960, y a menos que sea otra traducción, yo se lo hago saber. Pero no se olvide que tenga usted su Biblia, su cuaderno para hacer anotaciones, y como lo hemos venido mencionando durante ya algún tiempo, si usted tiene dudas, preguntas, con toda la confianza, háganoslo saber y nosotros lo contestaremos a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, Romanos capítulo 12, verso 14 hasta el 21. La Biblia dice, muy bien: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, atención. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Santos hermanos en la fe, el cristiano es un pacificador por obligación y objeto. Además, este tiene que ser objetivo. La armonía no siempre es posible, dado a que la verdad divide e igualmente una. La doble condición de Pablo en la frase "si es en cuanto posible", esto lo reconoce, que no siempre es posible estar en paz con todos, pero permanece la obligación, el deber de esforzarse en cada cristiano en lograr la paz en las relaciones personales con otros, aunque no sean cristianos. Y el cumplimiento de la siguiente característica de la vida sobrenatural, por supuesto, es condicional, porque depende en parte de las actitudes y respuestas de nuestros enemigos. Por esta razón, el apóstol Pablo dice y escribe: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Trátese de naciones, individuos. La paz es una condición de doble vía. Y por definición, una relación pacífica no puede ser unilateral. Nuestra responsabilidad, mis amados hermanos en la fe, consiste en asegurar que nuestro lado de la relación es correcto, que tenemos el deseo genuino de estar en paz con todos los hombres, incluso los más malvados y los que nos menosprecian, y aunque pareciera esto, aunque no lo merecieran, a fin de no poner en tela de juicio la verdad y los estándares de Dios. Cada cristiano, nosotros todos, debemos de estar dispuestos a hacer todo lo posible para construir puentes pacíficos con aquellos que nos odian, nos rechazan, hasta nos lastiman.
Debemos abandonar cualquier resentimiento o amargura y perdonar desde lo más profundo de nuestro corazón y por completo a todos los que nos hacen daño. Y si hacemos esto, entonces, póngale cuidado, podemos procurar una reconciliación con plena sinceridad. Bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 18, vemos el mandamiento, y este mandamiento es: estad en paz. Y este versículo, el versículo 18, podemos ver que se traza en dos partes. Voy a leer la primera parte, pero comenzaremos el estudio en la segunda parte. La primera parte dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Segunda parte, es donde está el mandamiento: estad en paz con todos los hombres. No es una opción, no es por supuesto algo que se sienta o un sentimiento, es algo que viene de parte del Espíritu Santo, pero es un mandato. Y el creyente ha sido hecho un pacificador, a quien Jesús llama bienaventurado. Bien, pues usted lo puede confirmar en Mateo capítulo 5, verso 9, donde Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el mundo podremos entonces nosotros estar en contraste con algunos que excepcionalmente son pues personas pacíficas, tranquilas, pero esto es a los que huyen de conflictos y los que nunca entablan un pleito con nadie. Los enemigos de las guerras, de las disputas, este es un concepto que la sociedad suele tener como un pacificador. Sin embargo, el pacificador es la persona que no solo busca la paz, sino que vive la paz. Otra vez, el pacificador es una persona que busca la paz, pero también vive la paz, buscándola con insistencia, y es el que procura y promueve la paz, y esa paz es el concepto bíblico que tiene que ver con una correcta relación con Dios. Quiere decir que desde el punto de vista bíblico, un pacificador es aquel que procura la paz y tiene y vive la paz de Dios. Y es la consecuencia de una relación establecida para el creyente con Dios en Cristo. Vamos a revisar o a observar un pasaje, y no podemos nosotros hablar cómo vivir la paz, cómo seguir la paz, cómo procurar la paz, si no hemos entendido o discernido o ver con ojos espirituales la reconciliación con Dios. Esto es muy interesante. Hasta que yo, fulano de tal, David de la Cruz, Pancracio Méndez, Filegonio Hernández, Fabricio, Anacleto, cualquier persona, discípulo, hasta que no vea lo que, espiritualmente hablando, lo que Cristo hizo en la cruz, que nos habla de redención, que nos habla de misericordia, que nos habla de bondad, que nos habla de amor. Por eso son las misericordias de Dios en Romanos 12, 1 y 2. Hasta que no veamos con ojos espirituales y empecemos a vivirlo, veremos que esa paz de Dios, Romanos 5, 1 al 5, esa paz que ya fue dada a nosotros, podemos vivirla, transmitirla, buscarla, ser pacificadores y anunciar la paz. Hasta que no nos caiga el 20, decimos los mexicanos, de lo que Cristo hizo por nosotros en obediencia al Padre, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 2, hasta que no veamos eso, Juan capítulo 3, verso 16, hasta que no veamos lo que Cristo hizo en ese hecho sobrenatural, histórico, eterno, que es la redención, que es poner los enemigos, los que estaban elegidos, los hijos de Dios, hasta que no fueron reconciliados y hasta que nosotros no permitamos por el Espíritu Santo que llegue hasta lo más profundo de nuestro tuétano, por medio de la palabra de Dios, hasta que no veamos y veamos claramente qué es la paz con Dios, no podremos disfrutar la paz que Dios nos ha dado. Para eso, mis amados hermanos, ese disfrute consecuente de haber obtenido la reconciliación con Dios, vamos a analizarlo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5,
versos 17 hasta el 19. Y gran parte del estudio nos va a llevar en este pasaje, porque ya le digo yo, ya le reitero, que hasta que no veamos realmente lo que es una reconciliación con Dios, la paz de Dios, podemos nosotros disfrutar, vivir la paz que sobrepasa el entendimiento, la paz de Dios y la paz con todos. Muy bien, voy a leer estos versículos 17, 18 y 19 de la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Seguido de eso voy a ir versículo por versículo viendo algunas frases en las que nos va a hablar el Espíritu Santo de una manera más directa de lo que es la redención, la justificación, la paz de Dios. Y podemos decir que este pasaje es uno de los pasajes que es el corazón de la redención, el corazón de la salvación. Muy bien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Muy bien, usted que es estudiante de la Biblia, usted que tiene su cuaderno, que tiene su Biblia principalmente, la versión que estamos estudiando es la 1960, pero si tiene la Nueva Biblia de las Américas, si tiene también la Nácar Colunga, la Torre Sabat, vamos nosotros a escudriñar y dejar que el Espíritu Santo nos hable verso a verso, otra vez, que para poder vivir, disfrutar esa paz, primero tenemos nosotros dejar al Espíritu Santo que nos hable en cuanto a la reconciliación y a esa paz que Dios nos da a través de la persona del Señor Jesucristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Muy bien, versículo 17, dice el primero: de modo que si alguno está, primera frase, en Cristo. Esto es muy interesante, mis hermanos, porque son dos palabras que constituyen una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente, lo cual nos habla e incluye en Cristo. Si nos vamos al libro de los Efesios, hay cantidad hermosa y preciosa donde se repite la palabra en Cristo, en Él. Nos habla entonces de que Jesucristo es el medio de salvación, de redención, de bendición, de estar en una posición. Y la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Esta palabra que encontramos en el versículo 17, en Cristo, nos habla que ahora yo tengo una posición en Cristo, medio. Y la aceptación del creyente es el único en quien Dios se ha complacido. En el momento que Jesucristo se puso en nuestro lugar, que nosotros reconocemos, Romanos 5, ¿verdad? Esto es maravilloso. Reconocemos que somos incapaces de ser salvos por nuestros propios medios. Bien lo escribe Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y que veo mi miseria espiritual y que ahora veo espiritualmente porque el Espíritu Santo me lo transmite me lo muestra a través de su palabra, que el único medio de salvación es Cristo y que ahora yo reconozco que soy un pecador y el Espíritu Santo me dice solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz hay perdón de pecados. Su Santo Espíritu me sella, me elige, me da aliento de vida. Ahora tengo una posición en Cristo en la que hay seguridad en mi persona de que en su cuerpo Él cargó con todos mis pecados en su cuerpo y que la ira de Dios fue derramada en su cuerpo. Y la aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesucristo de manera voluntaria se ofrece por nosotros, su cuerpo, es descargada la ira. Dios, el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos,
recibe con agrado ese sacrificio porque fue de manera voluntaria y con amor, en obediencia al Padre, dentro de la voluntad del Padre. Eso es recibido con aceptación, con complacencia. Eso satisfizo al Padre, y yo en el momento que me identifico en ese sacrificio, que juntamente con Él muero, posicionalmente hablando, yo tengo la salvación. Ahora soy hijo de Dios y soy aceptado. Fíjense nada más. Se lo denomina completamente identidad. Porque antes, sin Cristo, mis amados hermanos en la fe, sin Cristo, ¿cómo estaba? Sin Dios, sin esperanza, ajeno de la vida. Buscaban el alcohol, buscaban las drogas, buscaban la pornografía, buscaban las cosas materiales. Una identidad. Ahora mi identidad me ha sido dada gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, y ahora estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo, en donde me dice a mí, en Cristo, quiere decir, eternamente soy salvo. Pero ahora me habla también, aquí en el versículo 17, seguido de la palabra en Cristo, que soy nueva criatura. ¿De qué me habla esto, mis amados hermanos en la fe? Esto describe algo que es creado a un nivel nuevo de excelencia. Se refiere a la regeneración, al nuevo nacimiento. Y esta expresión incluye el perdón para el cristiano de sus pecados, que fueron pagados en la muerte sustitutiva en Cristo. En Cristo soy perdonado. En Cristo soy redimido. En Cristo soy nueva criatura. Y esto es eterno. Híjole. Y por consiguiente, como soy nueva criatura, tengo una nueva naturaleza. Ahora yo tengo un alma que está siendo transformada con la palabra. Mi espíritu ahora fue soplado por el Espíritu Santo, es nuevo. Y ese espíritu ahora mora, el Espíritu Santo, en donde me dice, ¿sabes qué? En el momento que el Espíritu Santo ha soplado en tu espíritu, tienes vida eterna. Y lo que cometiste ayer, antier, hace 20 años, hace 40 años, habiendo sido blasfemo, perseguidor, como dice el apóstol Pablo, fui recibido a misericordia. Dios mío, me dice que en la misericordia de Dios en Cristo Jesús soy nueva criatura, pero que las cosas que yo hice en el pasado ya son pasadas, valga la expresión. Después que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planes de vida vieja ya son del pasado. El mal y el pecado siguen presentes, pero el creyente los ve bajo una nueva perspectiva y ya no lo controlan. ¿Qué quiere decir? Soy nueva criatura en Cristo. Tengo que entender muy bien eso, porque si ahora yo soy una persona nueva, un nuevo David, un nuevo Filegonio, un nuevo Macario, un nuevo Ruperto, una nueva Anacleta en Cristo Jesús, ya mi pasado ya fue tapado, expiado. Ahora ya por la sangre de Cristo Jesús. Y no nada más eso, he sido redimido. Y todo el pasado pecaminoso, lo que yo hice hace 20 años, como dice Pablo en la carta a los Corintios, borrachos, adúlteros, afeminados, maldicientes, estafadores, todo eso, lo que yo fui atrás, ya mi conciencia la lavó la sangre de Cristo. Mi vida ya la lavó la sangre de Cristo. Y a partir de que yo he recibido a Jesús, yo no lo sé en qué momento, ni segundo, ni fracción, ¿verdad? Pero eso solamente le toca al Espíritu Santo, que me ha dado un nuevo espíritu. Todas las cosas son hechas nuevas. Y la gramática griega indica que la condición nueva es continua y práctica. Quiere decir que la nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas se refiere a una realidad constante para él, y ahora vive para la eternidad, no para las cosas temporales. Y si soy nueva criatura
Y ya mi pasado quedó sepultado, permíteme el término, y ahora el Espíritu Santo me lleva a hacer cosas justas, obras justas. Efesios capítulo 2, versículo 20, preparadas de antemano para mí. Quiere decir que mi objetivo, el propósito, mis ojos espirituales no son para las cosas materiales, sino que la mira, Colosenses capítulo 3, Hebreos capítulo 13, son los ojos puestos en Jesús. Qué maravilloso. Y cuando me empieza a mí a caer el 20, que soy nueva criatura, me debe de dar paz. Esa paz de que, Dios mío, ya me compró el Señor, ya me justificó, Romanos 3:25. Ya soy nueva criatura. Y fíjate, no queda ahí. Porque en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18, la primera frase que nosotros encontramos es: y todo esto proviene de Dios. Qué hermoso. Muchas traducciones modernas añaden cosas para conectar la afirmación de todas las cosas. Todos los aspectos relacionados con la conversión de una persona y su nueva vida transformada en Cristo Jesús son llevados a cabo por Dios, ese Dios soberano. La salvación no me la gané yo con mis méritos. La salvación o la paz que tuve con Dios no me la gané dando un donativo al Vaticano o la iglesia fulana de tal, o me fui de rodillas. No, Señor. En la soberanía de Dios le plació al Padre Celestial elegirme desde antes de la fundación del mundo, y en el momento que Él solo sabe, me concedió el don de la salvación, el don de la fe, el don de la regeneración, la nueva vida en Cristo Jesús, y me coloca en el terreno espiritual como su hijo. Dios mío. Y tan es hermoso, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, que me ha dado una garantía, una persona como garantía, al Espíritu Santo. Los pecadores no pueden decidir por su cuenta propia que van a participar en nuevas realidades. Pero fíjate muy bien, verso 18. Dice la Biblia, todo esto proviene de Dios. ¿Qué quiere decir? La salvación. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Aquí nos podemos llevar muchas clases. Es hermosísimo. Esto enseña la realidad de que Dios quiere que los hombres pecadores se reconcilien con Dios. Dios quiere que los hombres se reconcilien con Él. Pero Dios ha llamado a los creyentes a proclamar el evangelio de reconciliación a sus semejantes. Y el concepto de servicio, como lo es atender las mesas, como lo hace un mesero, se deriva de la palabra griega que se traduce ministerio. Y Dios quiere que los cristianos acepten el privilegio de servir así a los no creyentes mediante la proclamación de su deseo de reconciliarse con la raza humana. ¿Qué le quiero decir? Yo tengo ahora la paz de Dios, la paz con Dios. Y la paz con Dios es de que ya no soy su enemigo. La paz de Dios es cuando yo oro y el Espíritu Santo se ensancha en mi vida. Ahora, muy bien, como ya ahora tengo la paz con Dios, yo debo de vivir tranquilo porque estoy en paz con Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Póngale cuidado. Y como ahora el Espíritu Santo me dice que soy un pacificador, sentido bíblico, el pacificador en el sentido bíblico es alguien que disfruta la paz, pero también lleva a otros a la paz con Dios. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Muy bien. Versículo 19 de la segunda carta a los Corintios del capítulo 5. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando. La primera frase que encontramos en el versículo 19 es que Dios estaba en Cristo. Dios, por su propia voluntad y designio, usó a su Hijo Jesucristo, y es el único sacrificio aceptable, perfecto, como el medio para reconciliar a los pecadores con Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todo aquel que confiese que Jesús es Yahvé es salvo.
Todo aquel que crea que Jesús es Dios y que es Dios por sobre todas las cosas, es salvo. Todo aquel que cree que Jesús es Dios, el mismo que le dijo, hágase la luz, hágase la lumbrera, mayor y menor. Si yo creo que Jesús es Dios y que tiene el poder, porque de hecho lo tiene, mis amados hermanos en la fe, que Él tiene la autoridad, le hace Colosenses del capítulo 1, verso 1 hasta el 17, que Jesucristo como creador, que se hizo semejante a los hombres, que recibió el castigo por el cual nosotros que teníamos que recibir, que su Santo Espíritu lo levantó entre los muertos. En ese momento yo veo, espiritualmente hablando, que es el medio para reconciliar a los seres humanos. Y dice la Biblia, reconciliando consigo al mismo. A ver, Dios inicia el cambio en la posición del pecador al trasladarlo de un estado de alineación a uno de perdón y relación correcta con Él. De nuevo, está en esencia el Evangelio. Pero a ver, vamos a ver, porque la palabra mundo, pudiera alguno decir, Dios pagó por todo el mundo. O sea, todos van a ser salvos. No. Esta palabra mundo no debería interpretarse en el sentido completamente universalista para implicar que todos los seres humanos van a ser salvos o que todos podrían reconciliarse con Dios. Porque la Biblia misma nos enseña, muchos son llamados, pocos son los elegidos. A muchos se les predicó el Evangelio, pero pocos son a los que el Espíritu Santo les concede o el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Él los ha elegido desde antes de la fundación del mundo y por consiguiente, como el mismo Jesús, el Padre Celestial, sabe quiénes son, quiénes van a responder a ese llamado. Estos son los elegidos. Entonces, ¿para qué predicamos? Predicamos y oramos porque está dentro de la voluntad de Dios. De modo que la palabra mundo se refiere a toda la esfera que abarca al género humano y la categoría de seres a quienes Dios ofrece reconciliación. Pero las personas de todos los grupos étnicos, sin distinción alguna, y el mérito intrínseco de la muerte conciliadora de Cristo es infinito y la oferta es ilimitada. Sin embargo, la expiación como tal solo se hizo a favor de los que creen. Y nada más por mencionar. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 15. Juan capítulo 10, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 9. Hechos capítulo 13, verso 48. Usted le puede poner pausa y seguir anotando. Hay muchos pasajes, pero el resto de la humanidad pagará el precio de su propio pecado por el infierno eterno. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Seguimos en el versículo 19 y vemos ahora la frase: tomándoles en cuenta a los hombres. Esto también puede traducirse imputar o acreditar. Y este es el corazón de la doctrina de la justificación, por la cual Dios declara justo al pecador arrepentido y que no cuenta sus pecados en contra de él, porque lo cubre con la justicia de Cristo. Tan pronto deposita su fe con todo su corazón, con toda su fe en el Redentor Jesús y su muerte como sacrificio perfecto. Pero ahora, muy bien, no nos olvidemos de que para poder tener la paz con todos, y esa paz que nosotros somos, bíblicamente hablando, somos pacificadores, entonces tenemos que tener esa, permítame el término, esa conciencia. Es bien claro en nuestro corazón que ahora ya tenemos la paz con Dios. Híjole, debemos estar tranquilos, pero no para ahí, sino que también tenemos que buscar la paz, pero no la paz como el mundo la da, en donde todos somos buena onda, chida tu onda, kiss, 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 felicidades. No, sino habla de la paz, de que conozcan a Jesús como el Señor y Jehová. Así como muchas veces decimos, y algunas personas oran, orad por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. No se refiere a que acaben las bombas o la guerra, se refiere a que conozcan a Jesús como el único medio de salvación.
Entonces, en el disfrute de que yo tengo ya la paz con Dios, me da tranquilidad, me ha dado una posición en Cristo. Ahora, busco la paz con los demás, que quiere decir, busco que conozcan a Jesús. Y nos da un ministerio, la palabra de la reconciliación. Y aquí Pablo presenta otro aspecto del significado del evangelio. Empleó la palabra griega palabra, que identifica un mensaje verdadero, digno de confianza, a diferencia de un falso o incierto, en un mundo lleno de mensajes falsos. Y los creyentes tienen el mensaje sólido y veraz del evangelio. De modo que cuando conocemos a Jesús por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos muestra que ahora somos hijos de Dios, tenemos la paz con Dios. Y como soy un pacificador en el sentido bíblico, el Espíritu Santo me ha dado la tarea de que lleve yo el mensaje de reconciliación. Qué maravilloso. El que ha sido justificado por medio de la fe está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado. El Señor vino al mundo con el propósito de matar las enemistades y anunciar las buenas nuevas de paz. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de la paz? Las voy a mencionar. La demanda para el creyente en una vida de vinculación con Jesús no puede ser otra que el mismo sentir. 1. Por tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. Dios mío, fíjate, nada más como ejemplo y en paréntesis, alguien que no es cristiano vive completamente en incertidumbre, vive con miedos, con temores, se enferma, no sabe a dónde va a ir, está angustiado. Dios mío, el infierno, ¿qué va a pasar? Las benditas ánimas del purgatorio, Santo Cristo, ¿qué va a suceder después de esto al cerrar los ojos? ¿En dónde estaré? Vive en una incertidumbre terrible. Mientras que el cristiano tiene una identificación con él, con Cristo, y convierte al creyente en algo más que un pacífico, lo hace un pacificador. A más de eso, tiene seguridad de a dónde va a ir. El desarrollo visible de su testimonio discurre por una senda de paz, por cuanto sus pies han sido calzados, póngale cuidado, con el apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:15. Y la santificación progresiva adquiere la dimensión de la vida de paz, por cuanto es una operación del Dios de paz. Quiere decir que entre más viene la persecución, primera carta de Pedro, capítulo 3, desde el 13 hasta el 17. Y cuando viene la persecución por el cual soy cristiano, entre más me aferro a la palabra, más yo estoy viviendo las escrituras. Mis ojos espirituales están viendo de una manera hermosa y preciosa que lo que estoy viviendo es una realidad, que Dios permite que sea perseguido para que yo madure, pero en el interior de mi corazón, de mi vida, hay paz. Y Pedro advierte en su primera carta, capítulo 3, del 13 al 17, que nada los mueva, no se turbe su corazón, no se dejen intimidar. O sea, el hombre, ¿qué les puede hacer? Romanos capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir nos separan del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, santos. Y no se trata de aspectos religiosos o de teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y cotidiana que se expresa en muchas formas y hace visible en ellas una realidad. Eso es hermoso. El pacificador manifiesta esa condición porque anhela la paz con todos los hombres. Hace todo cuanto le sea posible por estar en paz con todos los hombres. Dios mío, si ya hice la paz, el Señor me ha dado la paz, ya no soy enemigo con Dios, ahora me lleva a mí
Dios mío, a buscarle con todo el corazón, a adorarle, a alabarle, a bendecirle, cualquiera que sea la situación. Oiga, Pancho López no tiene ni para comer, Dios ya lo abandonó. No, Señor, porque en Romanos dice que ni el hambre nos separa del amor de Dios. Y la promesa es vida eterna. El pacificador anhela predicar a todos el evangelio de la paz. Siente que Dios le ha encomendado anunciar a todos la paz que él hizo en la cruz y procura llevarlo a cabo. Modela la vida conforme al príncipe de paz que busca a los perdidos. Si ya he hecho la paz con todo, con el Señor me ha concedido esa paz, yo buscaré ser el pacificador, anunciar el evangelio de paz. Y nos enseña el Espíritu Santo que restaura al que ha caído, ensuciado parcialmente en la vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Dejaste de orar, dejaste de tener comunión, resbalaste, caíste. La mano de Dios, que ese Dios de paz, ese Dios de misericordia, ese Dios de bondad, ese Dios que se hizo en semejanza a los hombres, Jesucristo, te dice: yo te levanto. Ahora bien, el cristiano que alcanzó la paz con Dios vive en paz con los hombres. Es la condición propia de quienes son hijos de el Dios de paz. Y es también el testimonio que respalda la predicación del evangelio de la paz. Y es fruto de la justicia, una justicia natural en que todo el que ha sido justificado se manifieste en paz. Y la convivencia en paz debe alcanzar ¿a quiénes? A todos los hombres. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para tener la paz con todos? Muy bien. Romanos 12:8. La Biblia dice, 12:18. Corrijo. Romanos capítulo 12, verso 18. Condición: si es posible. Con todo el apóstol dice: si es posible. Mandato: estad en paz. Condición: si es posible. Y debido completamente a que este verbo dice: si es posible, hay circunstancias en las que es imposible mantener la paz. Y la paz debe de ser mantenida siempre, es decir, no debe quebrarse por causa directa del creyente. Es decir, yo, David de la Cruz, cristiano, yo como cristiano, debo de mantener la paz. Es mi deber. Debo de procurar la paz. Ahora, muy bien, es un mandato, pero también Pablo me está diciendo, pero fíjate, no se puede dar o no se puede dar, si es posible, porque habrá personas que no la quieran. ¿Y cuáles son esos impedimentos? No es posible mantener la paz si esto exige claudicar la fe, como fue en el caso de las exigencias del Sanedrín a los apóstoles. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículos 18 y 19, mis amados hermanos en la fe. O sea, llevar la paz no significa, no predico del evangelio para estar bien con todos. No, eso se le llama ser cobarde, desobediente. Y en Hechos capítulo 4, versos 18 y 19, la Biblia nos dice, muy bien, dice la Biblia: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hace muchos años, o hace algunos años, me invitaron a una entrevista en una estación de radio famosona de acá de México, y estaba ahí una señora que se dice ser la hija de la Santa Muerte. Al momento que llegó, antes de la transmisión del programa de radio, preguntó: ¿quién es el pastor? Le digo: a sus órdenes. Y lo primero que me dijo la mujer: tú y yo vamos a estar en paz. Tú lo tuyo y yo lo mío. A ver, espérame tantito. Cuando a Pedro y a los apóstoles les dicen: para llevar la paz, ¿sabes qué?
Cada quien su religión, podemos decirlo de alguna manera. O en tu familia, cada quien, para estar todos en la familia en paz, tranquilos. Tú tu religión y yo la mía. No, Señor. Porque más bien el apóstol Pablo está diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí sí, ¿sabes qué? No le entró. ¿Qué quiere decir? No me voy a quedar callado. No voy a dejar de predicar la palabra. No voy a dejar de decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No voy a dejar de decir, ¿sabes qué? Jesús es el único que da la vida eterna. Hechos capítulo 12, versículo 14. Mira lo que dice. Hechos capítulo 12. Hebreos, discúlpame. Hebreos. Es que es la emoción, mis hermanos. Es la emoción, santos. Hebreos capítulo 12. Ahí está por Santiago. Hebreos capítulo 12, verso 14. Muy bien. Y la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados, no podemos concesionar la fe. Y que por miedo y por decir, ¿sabes qué? Mejor tranquilito, para no encontrar problemas con la suegra, con el suegro, con el cuñado, con el vecino, con el padrón, con alguien, con tu padrino Melquiades o con fulano. No hables de Cristo. A ver, eso no es procurar la paz. Procurar la paz implica anunciar, mencionar, decir, testificar, prácticamente gritar desde lo más profundo del corazón que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y es el único a través de su Santo Espíritu que concede la paz. Hay personas que pueden estar llenas de alcohol, droga, pornografía. Para ellos, según ellos, puede ser su paz. La unión de religiones, la unión, el ecumenismo, la unión de sectas, para ellos será la paz, no ante los ojos de Dios. ¿Cuál es el énfasis, amados santos? Romanos capítulo 12, verso 18. Que dependa de nosotros. ¿Qué quiere decir? Ponle tú todas las ganas. ¿Sabes qué? Mientras de ti dependa, procura la paz, sigue la paz, anuncia la paz. Literalmente de vosotros, es decir, en lo que dependa de vosotros, quiere decir que el conflicto no debe producirse por causa del creyente. Que de ti dependa exaltar el nombre de Jesús. Que de lo más profundo de tu corazón, la actitud cristiana ha de ser de favorecer siempre la paz y la blanda. Por ejemplo, fíjate muy bien, están hablando de religión. En México hay un dicho: de religión y de política no se habla porque siempre sales mal. A ver, espérame tantito. El cristiano, por amor a quien tiene en su corazón, dice primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 hasta el 17, que tenemos que contestar con dulzura, ser mansos, con mansedumbre. Que si alguien demanda respuesta por nuestra fe, por la esperanza, contestemos nosotros con paz, con dulzura, con amor. ¿Por qué? Porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Y si estamos seguros quiénes somos en Cristo Jesús, tenemos esa capacidad de nuestra voluntad, dada por el Espíritu Santo, de contestar con amor y ternura y defender, apologética, la defensa de la fe, defender la palabra de Dios. Y cuando viene una actitud de enojo, de enfado, de acuerdo a Proverbios capítulo 15, versículo 1, nuestra respuesta tiene que ser blanda, no áspera. Y el carácter del cristiano ha de ser todo lo contrario al iracundo, ya que el hombre iracundo promueve contiendas, más que el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La paz se alcanza en muchas ocasiones simplemente con manifestar el amor que no divulga la falta o silencia los fracasos. El odio, dice Proverbios, despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Santos, mis amados hermanos de la fe, sorprende ver cómo la ausencia de paz y la generación de conflictos que debería manifestarse solo en el mundo
satura también las relaciones entre cristianos. La identificación cristiana es el amor y la exteriorización de las relaciones afectuosas entre hermanos en Cristo Jesús. Los conflictos entre hermanos son siempre manifestaciones de la carne y generalmente del egoísmo que hace cuando nos sentimos superiores a los demás. La iglesia ha vivido y sigue viviendo en conflictos de todo tipo, desde las posiciones radicalizadas en el mantenimiento de un determinado tipo de interpretación sobre los demás, hasta los conflictos denominacionales, siendo estos peores en aquellos grupos que se consideran a sí mismos como adenominacionales, para quienes el resto de las denominaciones son sectas heréticas que se han desviado de la verdadera doctrina. Los conflictos más dañinos se producen entre iglesias de un mismo grupo, y cuando alguna de ellas se desalienta de las demás en formas y maneras, estas situaciones han producido dañinos conflictos que han separado congregaciones, han dividido a hermanos, y quienes por una falta de amor al Señor Jesucristo, a la doctrina, son incapaces de mantener la paz entre hermanos. Deben preguntarse si realmente han entendido el sentido de la vida cristiana. Generalmente son los que se sienten orgullosos y aunque estén en el camino de la extinción, porque no han claudicado en la doctrina, olvidándose de los mandamientos que no tienen diferencias interpretativas, en que aquel que demanda a los cristianos estar en guardar la unidad de la paz. De modo, mis amados hermanos en la fe, si Dios me ha concedido el don de la salvación, me ha concedido el don de la fe, me ha dado la paz, y con Él tengo la paz de Dios, tengo que procurar la paz con todos los demás. Y esto depende también, ¿verdad? Si Dios me permite transmitir esa paz, y que el Espíritu Santo, que aunque muy difícil que sea una persona, no tengo que contestar, no tengo que ser agresivo, sino por el contrario, tengo que manifestar el amor de Dios, tener la paz con todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, en el cual tú nos has concedido la paz. Ya no somos tus enemigos, nos has hecho tus hijos, y en ese es tu Santo Espíritu el que nos lleva también a proclamar la paz con cada uno de los hombres. Es el Santo Espíritu de Dios el que también nos ha dado ese poder, el poder único de su Santo Espíritu, para que dependa de nosotros cumplir el mandamiento de estar en paz con todos los hombres. Gracias, Padre, porque es tu Santo Espíritu que a diario, cuando buscamos tu rostro, nos va ejercitando, nos va haciendo crecer, y en el momento de pruebas, en el momento de rechazo a tu palabra, en el momento de rechazo de ser cristianos, hemos de devolver amor y hemos de devolver dulzura. Hoy te alabamos y hoy te bendecimos, porque esa es la fe que nosotros predicamos, que si tú confiesas a Jesús como el Señor y Dios, recibes el don de la salvación y el don de la fe. Jesús se hizo hombre, devolviendo no mal por mal, sino dando gracia, amor y paz para con todos los hombres. Y hoy es el día en que Dios quiere hacer la paz contigo, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Los hombres sin Dios no tienen esperanza, no tienen luz, no tienen un camino a seguir. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, mas el regalo de Dios está únicamente en Cristo Jesús. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, hay paz en Cristo Jesús, hay perdón en Cristo Jesús, hay vida eterna en Cristo Jesús. Y si alguno quiere recibir a Jesús, junto conmigo, eleve esta oración y dígale: Señor y Dios,
Reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo recibió el castigo que yo merecía, y ahí en su cuerpo, inerte sin vida, su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte y regalándome la vida eterna. Creo que ahora tengo la paz con Dios. Soy libre de pecado. Soy libre en Cristo Jesús. Me fortalezco ahora en Él, sabiendo que soy más que vencedor. Seguramente presentaré pruebas, tentaciones. En la carne tendré algunas situaciones difíciles, pero tu Santo Espíritu me llevará de victoria en victoria a través de la oración y tu santa palabra. Hoy te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos invitarle a que nos lo haga saber a través de las redes sociales para estar orando por usted. En 8 días, si el Señor nos lo permite, estaremos estudiando en esta preciosa serie un tema titulado La advertencia sobre la venganza. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.